pantalla. Sí. Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar realizando un análisis crítico del trabajo que se está visualizando, ¿no? Vemos que es una revisión sistemática y la respuesta es que es de prevalencia, ¿no? Así que posiblemente tenga una pregunta de formulación COCOCOP, ¿sí? Que tiene que ver con el contexto y la población de la pregunta de investigación. Entonces, vamos un poquito a pasar del resumen porque el análisis crítico se trata de eso, ¿no? De visualizar detalladamente cada trabajo, un poquito de la introducción. Bueno, pues sabemos que la brucelosis es esta enfermedad zoonótica, importante para la OMS, y vamos a ir detalladamente a métodos, ¿sí? Le voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Qué herramientas podemos ya visualizar en métodos de las que hemos visto en el curso hasta ahora? Prisma, perfecto. Sí, Prisma, recordemos que es una guía para la publicación de revisiones sistemáticas, ¿sí? Que contiene básicamente un checklist, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los editores o los revisores a pares? Con un checklist verifican que todo el contenido esté acorde a la guía y con ello definen si la revista lo va a publicar o no, ¿sí? ¿Qué otra herramienta tenemos acá? El manual Cochrane, ¿sí? Que básicamente si nosotros cumplimos con todo el manual Cochrane, va a irse alineando a Prisma, porque básicamente es algo similar, solo que Prisma va más enfocado en la publicación y el manual en la realización propia de la revisión sistemática, ¿no? Entonces vemos que la metodología del presente trabajo, que está traducido en español, el idioma original es en inglés, es Prisma con el manual Cochrane, ¿no? Dice que hay una tabla complementaria, S1, y vamos a visualizar esta tabla. Podemos ver que está el checklist en el idioma original de la publicación, y como tal dice estar con la mayoría de elementos del checklist realizados, ¿sí? Aunque esto lo han hecho a manera de autoevaluación, porque no es necesario que se publique el checklist de Prisma, ¿no? Sí lo va a hacer el editor, la revisión mediante este checklist, porque tiene que ser un revisor a par especialista en revisiones sistemáticas en el caso de que nosotros hagamos uno de estos trabajos y quisiéramos publicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está lo de siempre, que se identifica, por ejemplo, el trabajo como una revisión sistemática, y en el título lo encuentro, ¿sí? En fin, vamos a seguir leyendo qué más nos dice. En la clase pasada aprendimos, además, qué era la estrategia de búsqueda, incluido dónde buscar. En este caso, ellos ponen la base de datos que emplearon para realizar el trabajo, que es PubMed, Web of Science, Embase, Scopus, Lilacs. ¿Y alguna pregunta? No. Bien. Ellos indican la fecha donde se realizó la búsqueda. Muchas veces es muy importante porque sabemos que los estudios se actualizan, ¿sí? Y la búsqueda que yo realicé el día de hoy va a ser muy diferente a la que voy a hacer años posteriores, porque las publicaciones van a ir aumentando, ¿sí? Y si yo hago un análisis de sesgo, por ejemplo, el sesgo de publicaciones, podría resultar diferente, dado al momento de la realización del estudio. Vemos que ellos colocan la estrategia de búsqueda en la tabla suplementaria, en la parte 2, ¿no? Para eso vamos a ver nuevamente el Word, que es el anexo de la publicación, y observamos cómo está detallado con todos los operadores booleanos y los términos que tienen relación con el trabajo bien especificados, ¿no? Dígame. No,
La búsqueda se hizo en un solo día. Sí, en un solo día se hizo la importación de los artículos. Sí, lo que hicimos ayer, ellos lo hicieron el día, me acaban de cerrar, el día 14 de octubre del 2022. Sí, si nosotros hubiésemos hecho ayer un metaanálisis con los archivos que descargamos, tendríamos que publicar que fue realizado la búsqueda el 18 del 3 de 2025 y de ahí podemos tener un tiempo libre para realizar el análisis, los análisis posteriores. ¿Cómo? Sí está grabando, aunque me parece que, bueno, la clase pasada en realidad no puedo compartirla porque no hay espacio en OneDrive, porque el Teams lo que hace es que lo graba directamente el OneDrive, pero igual estoy tratando de grabarlo a ver si pronto encontramos una salida de esto, ¿no? Bueno, continuando con el trabajo, vemos que ellos determinan aquí los criterios de elegibilidad, ¿sí? Recordemos que, bueno, pues leyendo este trabajo vemos que es estudio de cero prevalencia. Así que prácticamente colocan muchas de estas pruebas serológicas, como es, por ejemplo, Rosa de Bengala, entre otras, y tienen que excluirse aquí. Tendrían que incluirse técnicas de diagnóstico como por ejemplo los cultivos o técnicas de diagnóstico molecular, ¿sí? Que no está especificado acá, pero debería salir. No sé si hay otro apartado de criterios de exclusión acá, pero parece que no. Bueno, solamente define que se excluyeron los siguientes tipos de artículos: los de revisión, opinión y cartas que no presentan datos originales. Y acá, bueno, pues ya estoy comenzando a ser crítico. ¿Qué le estoy diciendo? Ah, mira, han puesto criterios de elegibilidad. Sí, parece que están los de inclusión, pero no está detallado los de exclusión. Y eso es muy importante porque Prisma te indica que hagas criterios de exclusión y acá está bastante limitado cómo redactan todos estos criterios porque es tan solo este párrafo que estoy señalando. No sé qué piensan ustedes. Vamos a tomar un breve momento para pensar. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Sí, sí se puede, porque incluso hay un tipo de revisión de sistemáticas que se llama revisión de revisiones, donde lo que se hace es que la unidad de análisis son todas las revisiones sistemáticas, ¿sí? No, en este caso ellos escogen estudios observacionales donde se ha determinado la prevalencia y estos son los que se han incluido. Muy bien, vamos ahora a leer cómo ellos han seleccionado los estudios. Dice que después de la búsqueda, ellos cargaron los datos a Ryan QCRI, el nombre completo de Ryan, y luego 4 revisores. Es decir, ellos aplicaron los criterios de inclusión y exclusión no por duplicado, sino por cuatriplicado, porque dice que cada uno de estos de autores lo hicieron de forma independiente de cada estudio, ¿sí? Entonces, bueno, pues ellos tomaron esta decisión de realizarlo con el fin de que sea más preciso, de hecho. Y además, bueno, pues yo, por ejemplo, en lo personal, tal vez hubiese empleado una estrategia de revisión de estos artículos diferente, porque podría ser, por ejemplo, si yo encuentro 1000 artículos, ¿sí? Y yo tengo 4 revisores, ¿qué puedo hacer? Puedo emplear que sean 500, 500 y 500 y 500. De tal manera que divido así el trabajo, lo hago mucho más rápido y garantizo de igual manera que va a ser por duplicado. ¿Me entienden? Sí, perfecto. Sí, bueno, pues luego del análisis del título y resumen, ellos dicen que examinaron
los textos completos según el protocolo y nuevamente a 4 revisores. Todo este trabajo fue hecho a 4 revisores. Aquí está un poquito detallado. Nuevamente criterios de inclusión y exclusión. ¿Ven? Está un poquito desordenada esta parte porque vuelven a hablar de criterios de inclusión y exclusión. Estoy seguro que lo pone en este apartado porque se refiere al análisis a texto completo, es decir, la segunda parte de la selección de los artículos, pero aún así yo creería que me pareciera un poquito desordenado. Muy bien pudieron incluirlo después o detallado mucho más en este párrafo que es el referente a los criterios de elegibilidad. Muy, muy bien, ¿qué más podemos leer? Nuevamente, 4 revisores hicieron la extracción de datos. En este caso ellos lo hicieron en Microsoft Excel, ¿no? ¿Y qué extrajeron? El tipo de publicación, la institución editora, que puede ser o no importante, el país si es importante, año, fecha de publicación, el número de animales infectados mediante pruebas serológicas. ¿Por qué motivo digo que tal vez el editor no puede ser muy importante? Porque estos estudios, recordemos que se hacen a partir de buscadores bibliográficos que son realmente serios, ¿sí? No, la mayoría tienen revisores a pares y no se comprometen en publicar literatura gris, ¿sí? Tal vez hay cierto tipo de estudios que sí sea necesario colocar la institución editora, pero en este caso, al hacerlo en las bases de datos que especificó, podría estar un poco de más. Sin embargo, igual no va a hacer ningún daño si se encuentra. Sí es muy importante lo que sigue, ¿no? Porque en este punto es donde nosotros nos encontramos, ¿no? Ayer analizamos, nos quedamos a un punto, es que estamos extrayendo los datos, ¿sí? En este caso vemos que hay varios datos. eh, ¿Y qué sigue después? Bueno, porque estamos en un punto en donde hemos seleccionado este número reducido de trabajos que cumplen con todos los criterios y ahora, ¿qué nos toca? Nos toca realizar un análisis del riesgo de sesgo o evaluación del riesgo de sesgo, que es la clase de hoy. ¿Por qué se da esta evaluación del riesgo de sesgo? Porque prácticamente nosotros estamos confiando en lo que, qué sé yo, el doctor Fulcay publica, el doctor Álava publica, el doctor Pedro Cedeño publica, y entonces nosotros tenemos que formar ahí un criterio donde tal vez podamos evaluar si lo que ellos publican es real. Porque los sesgos existen. Existe, por ejemplo, el sesgo de publicación, ¿no? Donde el investigador muchas veces por referir resultados que son interesantes, trata de que el estudio salga todo como, por ejemplo, positivo en un factor que parezca relevante. Eso podría dar origen a un sesgo y en una información que sea sesgada y no producto del azar como debería ser, ¿no? Así que muy bien, lo que dice Prisma y Cochrane es que a este punto debemos realizar este análisis de sesgo y como tal, la desventaja es que hay un sinnúmero de tipos de publicaciones, de tipos de estudios. Así que hay diversas herramientas para cada tipo de estudio. En este caso, ¿qué han hecho estos investigadores? Han realizado la evaluación con la herramienta propuesta por el Instituto Joanna Briggs, JBI. Esta herramienta, bueno, pues la estaba revisando brevemente porque no la conocía hasta antes de leer este artículo, pero es bastante interesante porque eh, categoriza el estudio bastante simplificado, como por ejemplo, sí, no, poco claro y no aplicable. Y le asigna una estrella
a cada parte del estudio en caso de que cumpla con los criterios para determinar si es que no está sesgado y si tiene riesgo de sesgo, concluye con que tiene riesgo de sesgo, ¿no? Me parece que en la tabla de el anexo está precisamente esto de aquí, el análisis de riesgo por JBI, ¿no? Donde en esta herramienta ellos analizan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dominios, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, el estudio número 1, el de Porba, y así van asignándole estrellita en el caso de que lo cumpla y no en caso de que no lo cumpla. Por ejemplo, aquí dice que si fue algo relacionado al tamaño de la muestra, no cumple. Entonces ya hay un riesgo de sesgo, pero no se analiza individualmente, sino que luego es asignado un número y según la herramienta se va a determinar si el riesgo es, en este caso, bajo o alto. ¿Sí? Para esta herramienta me parece que menor a 7 ya es un riesgo de sesgo considerable. Vamos a ver cómo están otros estudios. No, entonces es 6, porque aquí vemos un estudio con score de 7 y también está categorizado como bajo riesgo de sesgo. La mayoría de trabajos en este estudio tiene un riesgo de sesgo bastante bajo. Y acá tenemos a Calderón Rangel, que cumple con los criterios para que sea clasificado como riesgo alto de sesgo, ¿no? 6 estrellas sobre 10. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos ahora a entrar a la clase directamente, la presentación para analizar qué es lo que observamos. Perdón. Muy bien, entonces la clase de hoy es precisamente esa, el riesgo de sesgo. En este momento, en la etapa de nuestra revisión sistemática, tendríamos que estar ya casi terminando, ¿no? En este punto, no sé si se observa el mouse. ¿Se observa el mouse de...? No, sí. Ya, en este punto, y como tal, ya casi vamos a la realización de las conclusiones. Es decir, la revisión sistemática ya está prácticamente terminada. Solo hacemos el análisis de sesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, si vemos que las conclusiones del trabajo son débiles, podemos echarle la culpa a un trabajo cuyo sesgo sea bajo. No quiere decir que porque un trabajo tenga un riesgo de sesgo alto, lo quitemos en este punto. No, porque para eso están los puntos anteriores de criterios de inclusión y exclusión. En este punto, lo que buscamos es solamente determinar cuáles tienen ese riesgo de sesgo, porque lo consideraremos como estudios débiles. Y en el caso de que realicemos un metaanálisis y este metaanálisis tenga, digamos, que sea heterogéneo, que tenga bastante discrepancia, entonces podremos realizar un análisis de sensibilidad y con él determinar si este estudio que está potencialmente sesgado es el culpable o no del cual el metaanálisis ha salido no significativo, ¿no? Así que me muy bien. ¿Por qué es importante entender el riesgo de sesgo? Porque nos va a permitir evaluar estos estudios que se encuentran débiles y hoy además vamos a ver cuáles son las herramientas para evaluar según el tipo de estudio. Tenemos acá varios tipos de sesgo porque sesgos hay un sinnúmero, ¿sí? Muchos específicos para cada estudio, pero los más importantes son, por ejemplo, el sesgo de selección. Sí, recordemos que la mayoría de los estudios, especialmente los estudios clínicos aleatorizados, tienen que tener una selección de animales al azar, ¿sí?
cada animal tendría que tener la oportunidad de ser elegido, ¿no? Lo mismo en el desempeño. De hecho, en este tipo de estudios completamente aleatorizados, hasta los mismos investigadores tendrían que estar cegados para la administración de algún fármaco, porque ellos pueden sesgar, a lo mejor pueden incluso hasta tratar mejor a los animales que están con el fármaco a evaluar, y entonces esto podría sesgar al grupo que se le está realizando la intervención. ¿Sí? El sesgo de detección, donde puede ser que a lo mejor el investigador sea más preciso para el grupo que se encuentra enfermo. Sesgo de desgaste, donde no cuantificamos los animales que pueden abandonar el estudio. Bueno, esto más se ve en los estudios de humanos, ¿no? Donde una vez empezado un estudio clínico aleatorizado, pueden abandonar tal vez el trabajo a mitad del camino y no, y no tener esos resultados que son valiosos. Y finalmente, sesgo de reporte, donde, bueno, pues, donde no se reportaría ciertos efectos secundarios de ciertas intervenciones. Dígame. Ya, el doctor nos está preguntando qué pasaría si realiza un trabajo y en un grupo hay una consideración de animales que mueren, ¿sí? Lo que debería hacer en ese caso es simplemente especificarlo en limitaciones o en un punto del trabajo especificar que se inició con tanta cantidad de animales en el muestreo y durante el trabajo se murieron, ¿sí? Lo cual podría haber limitado las conclusiones del trabajo, ¿sí? Entonces, de esa manera, quien hace el análisis crítico ve, pasó esto, entonces este trabajo tiene cierto nivel de posible sesgo por tal motivo, pero el autor es consciente de ello y lo ha especificado. Entonces, podría eso dar más criterios a favor por el cual se ha elegido un trabajo para, por ejemplo, una revisión sistemática. No, así que siempre trabajar con ética, con honestidad en este tipo de trabajos, que es importante como nosotros, como profesionales que somos, ¿no? Y bueno, pues para hacer la evaluación del sesgo, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de estudio, que fue con lo primero que inicié. Identificamos un estudio, por ejemplo, de prevalencia. Luego seleccionamos una herramienta, ya vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos a disposición y evaluar según los dominios de cada herramienta, ¿sí? Esta evaluación nos va a permitir clasificar el riesgo de bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo, o según la herramienta, ¿sí? Recordemos que la herramienta del trabajo de revisión sistemática, donde analizamos anteriormente, solo tenía bajo riesgo y alto riesgo, ¿no? Bueno, acá están las herramientas básicamente. Estas se puede escoger acorde al tipo de estudio y a continuación está el link de cada herramienta, ¿sí? Las dos primeras son de Cochrane para estudios de intervención. La primera, la que dice Risk of Bias 2.0 y Robbins 1 para estudios observacionales, ¿sí? Otros estudios pueden ser el de Newcastle y Quadas 2 para diagnóstico. ¿Sí? Un ejemplo, pues, aquí tenemos este estudio donde se está probando básicamente diversas drogas y aquí a un lado, de manera bastante visualmente atractiva, están este análisis del riesgo del sesgo
Esto se da justamente según el juzgamiento de la herramienta de Risk of Bias 2.0, donde se determinan la evaluación de cada dominio, por ejemplo, que es aleatorizado y etcétera, eh, según lo que sea especificado. De hecho, aquí hay un riesgo, un punto donde se evalúa eso, la mortalidad. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos estudio 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. ¿Cuál es el que tendría mayor riesgo de sesgo? Según este trabajo, ¿qué piensan? El B, vamos a ver, el B tiene, todos son verdes. Y verdes dice bajo riesgo de sesgo, ¿no? ¿Quién tendría? Bueno, este sería el estudio que tiene menos riesgo de sesgo, un estudio casi perfecto. El C. El C tiene 3 puntos rojos. Dice alto riesgo de sesgo. Entonces este estudio es muy débil, ¿sí? ¿Por qué es importante identificar esto? Porque si yo hago esta revisión sistemática, yo voy a identificar que este estudio de acá, ¿no? Que se ve, podría ser importante para las conclusiones debido a que podría cambiarlo todo en el estudio. ¿Sí? De hecho, el análisis de sensibilidad, ¿qué es eso? Simplemente se hace otra revisión sistemática quitando un estudio con sesgo y se ve cómo han cambiado las conclusiones, ¿no? Pero, bueno, pues eso introduciendo un poquito la próxima clase que va a ser de análisis de sensibilidad. En fin, esa es la primera parte de, de esta clase. Vamos a otra donde vamos a introducir qué es el metaanálisis, ¿no? Que ya hemos hablado también un poquillo de eso. Sin antes consultarles si tienen alguna pregunta o duda acerca del análisis de sesgo. Les voy a comentar algo acerca de, bueno, pues yo necesariamente debido a que a las características del curso tengo que enviar 5 tareas y un trabajo final, ¿sí? La tarea de hoy es específicamente la búsqueda de 2 estudios con análisis de riesgo de sesgo, ¿sí? Uno con la herramienta Risk of Bias 2.0 y otro con la herramienta Robbins, ¿sí? Solamente hay que encontrar un buscador, buscar quien tenga ese cuadrito o quien lo diga que hizo esta evaluación del sesgo, lo ponen en un archivo PDF, captures de pantallas y lo ponen como tarea. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Cómo? ¿Dónde la ponemos? ¿La tenemos? No. Lo que la tarea, lo único que ustedes tienen que hacer es identificar que un estudio de revisión sistemática y metaanálisis la ha empleado. Ustedes no tienen que ejecutar la herramienta, solo tienen que buscar un trabajo que lo haya empleado, como por ejemplo en este caso lo ha hecho. En el ejemplo anterior, ¿aplicaría sí o no para la tarea? No, porque ahí usaron la herramienta JBI, ¿sí? Y yo pido, la orden de la tarea, que sean específicamente con la herramienta Risk of Bias 2.0 y Robbins 1, que son mayormente empleadas, así que lo van a encontrar con facilidad cualquiera de estos trabajos. ¿Entendido? Sí, muy bien. Entonces vamos ahora a entrar a la última parte del curso, ya entrando en materia mucho más pesada, que es el metaanálisis.
Muy bien, entonces, ahora, una vez realizado el análisis de sesgo, yo voy a tener todos mis artículos alineados e identificados cuáles son los de mayor confiabilidad. ¿Sí? Ya están extraídos los datos. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es, si esos datos son de tipo numéricos, yo puedo hacer un metaanálisis. ¿Sí? Así que hoy vamos a aprender cómo reconocerlo, cuáles son los pasos fundamentales, cuáles son los tipos de modelos del metaanálisis, porque hay uno de efectos fijos y otro de efectos aleatorios. Y finalmente, cuáles son los gráficos comunes del metaanálisis, que son el forest plot o análisis de árbol y funnel plot o análisis de embudo. ¿Sí? Muy bien, entonces este metaanálisis no es nada más y menos que una combinación de los resultados de los múltiples estudios que hemos elegido para ver el efecto global, es decir, la conclusión. ¿Sí? Vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, que hay estudio 1, estudio 2, estudio 3, estudio 4. Vemos acá una línea de corte. Y acá un signo más y acá debería estar un signo menos. Es decir, aquí hay varios estudios. ¿Estarían ustedes creen a favor o en contra de la intervención? Ya, vemos acá en este gráfico que hay 4 estudios, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Acá hay un más y aquí hay un menos. La totalidad de estos estudios están a favor o en contra de la intervención. Favor. A favor, sí, de la intervención o del trabajo, ¿sí? Sí, a favor. De hecho, acá dice beneficio, ¿no? ¿Qué va a significar cada uno de estos puntitos? Bueno, acá tenemos cada estudio, cada puntito, cada rectángulo, más bien dicho, es el tamaño de... ¿cuál es la palabra específica para esto? Se me fue... No tiene importancia. Bueno, acá el tamaño del efecto en este estudio, por ejemplo, es mucho más relevante que los que tienen un rectángulo más pequeño. Y de hecho, la línea, que lo que hace es que simplifica el intervalo de confianza, va a ser mucho más pequeño. ¿Sí? ¿Por qué pasa este fenómeno? Porque seguramente el estudio número 4 tuvo un tamaño de muestra más adecuado. ¿Sí? Tamaños de muestras más débiles van a mostrar un intervalo de confianza más alto y a su vez su rectángulo, que corresponde a la importancia del estudio, mucho menor, ¿no? ¿Qué más vamos a evaluar? Y siempre se va a encontrar en un metaanálisis, este rombo, ¿sí? Que es el parámetro global del estudio, ¿sí? En este caso, todo este parámetro también está a favor de la intervención. ¿Sí? Vamos a observarlo acá, por ejemplo, en un caso real, donde casualmente hay, y puede confundir un poquito, que hay varios de los rombos que yo había dicho que es el efecto global. Pero lo que está haciendo este trabajo es que tiene dos subgrupos, ¿sí? Una parte donde miden el score y el otro la velocidad del peso en un estudio de ganadería, ¿sí? De heredabilidad, ¿sí? El parámetro H2 no es nada menos que la herencia del estudio y lo que hacen ellos es que a mayor número del H2 significa que hay más herencia, ¿sí? Y como tal, vemos que hay una herencia que está bastante en contra del estudio porque está hacia la dirección contraria. Y otros puntos importantes de, el metaanálisis es lo que estamos observando acá abajo, ¿sí? La heterogeneidad, ¿sí? Que esto lo arroja este valor conocido como el I cuadrado, ¿sí? A mayor I cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Es que es un estudio más heterogéneo. ¿Qué significa esto de heterogéneo, doctor? Que es más disperso el rango de de cada punto de cada trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos uno que tiene un intervalo de confianza muy alto,
y no está totalmente alineado con los demás estudios. El intervalo de confianza llega así, pero el valor del número está bastante aislado referente a los demás estudios, el valor de H2. Y vemos acá que es 0.54, cuando el estimador global nos da 0.27. Está bastante alejado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí hacemos un análisis de riesgo de sesgo, ¿sí? Seguramente quien tendría más riesgo de sesgo hubiese sido este estudio. Y si hace que me cambie tanto, ¿yo qué tendría que hacer? Podría quitar este estudio de la conclusión final. Eso sí, siempre y cuando yo sea explícito en el diagrama de prisma que yo lo he quitado por tales motivos, porque está sesgado, porque no cumplió con un tamaño de muestra adecuado, porque o por el motivo que yo tenga argumentos para quitarlo, yo tengo que explicarlo, ¿no? ¿Cuáles son las variables clave para realizar el metaanálisis, ¿sí? O la medida de efecto? Pueden ser el odds ratio, el riesgo relativo o la diferencia de medias, ¿sí? Según si sea observacional, ya sea odds ratio o riesgo relativo, o si es un estudio, por ejemplo, de medición de algún fármaco o de alguna medida, la diferencia de medias. Siempre acompañado del intervalo de confianza. ¿Qué pasa, doctor, si yo encuentro un estudio donde no hay intervalo de confianza? ¿Cuál es la estrategia ahí? Escribirle un correo. ¿Sabe qué, doctor tal? Su estudio está muy lindo, muy bonito, pero hay un dato que yo necesito, el intervalo de confianza. Si usted me da, si me aporta con ese dato, sería muy importante para nuestro trabajo. ¿Qué me pueden responder? Si lo tengo o no lo tengo. Si no lo tengo, podría tal vez estimarlo, porque hay cierto valor que yo voy a poder estimar. Pero si no tengo los datos suficientes, me quedé hasta ahí con el trabajo y yo tengo que especificar en el diagrama de flujo de prisma que los datos no pudieron ser completados por falta del complemento en el... Sí, no se va a utilizar ese trabajo porque yo necesito esto el, para el metaanálisis, porque imagínense, si no tuviese intervalo de confianza, no tuviese la línea que deriva de el puntito, que es la medida del efecto, ¿no? En los estudios de donde se mide, por ejemplo, las diferencias de medias, yo voy a necesitar la desviación estándar, ¿sí? Y también otro dato muy importante es el tamaño de la muestra para tratar de determinar, por ejemplo, el mismo intervalo de confianza. ¿Sí? Muy importante, ¿sí? Hay dos tipos de metaanálisis principales, ¿sí? Hay uno que es de efectos fijos y el otro de efectos aleatorios. Y todo, ¿cuál elegimos en qué momento? Pues fácil. Si vemos que el metaanálisis tiene baja heterogeneidad, vamos a elegir un modelo de efectos fijos. Es decir, si creemos que todos los estudios están alineados o son bastante próximos, vamos a utilizar este modelo. Pero si vemos que hay una alta heterogeneidad, es decir, un metaanálisis, tiene estudios que están por todas las partes del diagrama. Entonces, y veo además que el I cuadrado es mayor al 50%, voy a elegir un estudio, un modelo de efectos aleatorios. Si el I cuadrado es menor al 40%, efectos fijos, ¿sí? En el ejemplo anterior, tenemos I cuadrado, 59%. Entonces yo ya sé qué tipo de modelo elegir. En este caso, de efectos aleatorios, ¿no? Hay otras medidas, como por ejemplo el tau cuadrado, que también me va a ayudar con el empleo de la medición de variabilidad, ¿sí? Yo realmente más empleo como regla decisiva el I cuadrado, que con eso me va a aportar información realmente valiosa. El I cuadrado.
El I cuadrado está aquí, si el que dice 59%. ¿Cómo? Anterior. ¿Se ve el mouse? Ahí está, I cuadrado. Es este numerito el I cuadrado. 59%. Sí, muy bien. Aquí, por ejemplo, en este estudio, en esta revisión sistemática, ¿creen que tengan un I cuadrado alto o bajo? ¿Qué Alto. piensan? Altísimo. Vemos que hay estudios que están por todas partes. Entonces, elegiríamos, si es que fuese un metaanálisis real, un modelo de efectos aleatorios, ¿no? Eh, para sacar finalmente la conclusión del metaanálisis, tenemos que ver simplemente el rombito, ¿no? Si el rombito está en la parte izquierda, sabemos que es a favor de la intervención. Si está en la parte de derecha, no ha pasado nada, ¿sí? Pero si el rombo cruza la línea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el rombo cruza la línea? Esto pasa. Estoy señalando efecto nulo. Es decir, finalmente el metaanálisis arroja una conclusión de que no es significativo ni a favor de la intervención o para el control, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta línea de corte? ¿Sí? Para los estudios observacionales, para el odds ratio y riesgo relativo, es el 1, que es lo mismo que para un estudio individual. Recordemos que para este estudio de riesgo, si es que el intervalo de confianza del odds ratio atraviesa la unidad, significa que no hay significancia, ¿no? Si está menor a 1, me parece que es un factor de protección, y si es que está mayor a 1, es un factor de riesgo, ¿no? Me parece que así es. Confírmeme, por favor, doctor Pablo. Lo del odds Perdón, que ratio, estaba bueno, en otra, ¿me puede repetir? No, no estaba en otra cosa ahorita. ya. Estaba comentándole a los compañeros que en los estudios de riesgo, odds ratio y riesgo relativo, el corte es el 1, ¿no? Menores a 1 es factores de protección y mayores a 1 factores de riesgo. Sí, correcto, así es. Sí, pues estaba un poquito, se me mezclaron los cables, pensé que podría ser al revés, pero es lo mismo que el odds ratio, ¿no? Sí, Y acá, ¿qué vamos a tener, por ejemplo? El rombo, ya le dije que es la media. Si el rombo es, perdón, si el rectángulo es grande, significa que el estudio tiene mayor credibilidad, mayor confianza. ¿Sí? El intervalo de confianza de cada estudio individual, si es que cruza la línea, significa esto, que no es significativo. ¿Sí? Pero en la conclusión, no importa si cada estudio individual cruzó la línea. Después de todo, acá se analiza es el análisis en conjunto. ¿Sí? ¿Entendido alguna pregunta o duda para terminar con esta interpretación del metaanálisis? No. Bueno, paralelo a este metaanálisis nos va a arrojar además una segunda imagen, un segundo gráfico, ¿sí? Que es el funnel plot, que es nada más y menos que una herramienta que nos va a ayudar si nuestro trabajo tiene o no sesgo de publicación. ¿Sí? ¿Qué es el sesgo de publicación? Es muy diferente a la evaluación del riesgo de sesgo de cada estudio. Lo que hace esta herramienta es que simplemente define si nosotros hemos encontrado todos los artículos disponibles. ¿Y cómo se da eso? Pues es fácil. Cada rectángulo que se observa en el diagrama es un estudio individual, ¿sí? Y estos se van a acomodar
entre el punto de corte, ¿no? Según ya sea estudio de riesgo relativo o estudio de medias o de odds ratio, ¿no? Entonces, como el azar caprichoso siempre se va a diagramar de manera heterogénea en todas partes, ¿sí? Porque esto nada más y menos que cada media sin el intervalo de confianza. O tal vez sí está el intervalo de confianza, pero no se observa, ¿sí? Los estudios que están más abajo realmente son los que tienen mayor intervalo de confianza, mientras que los que están más cerca del rombo imaginario son los que tienen un intervalo de confianza más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un gráfico de funnel plot, que tiene muchos estudios hacia la parte inicial del rombo. Significa que tiene estudios muy confiables, ¿sí? Pero no siempre todos los estudios van a ser confiables. Siempre los estudios van a distribuirse de manera heterogénea y van a estar por todo el rombo. ¿Qué puede pasar? Puede ser que haya puntos que están fuera del rombo. Entonces, ¿qué son esos? Son estudios que tienen efectos sesgados. ¿Y qué pasaría si hay regiones del rombo donde hay espacios que no hay nada? Pues simplemente existe un riesgo de un sesgo de publicación. Es decir, no he encontrado todos los estudios. Ver, ahí en la escala de abajo, en la horizontal, hay un error ahí, debería ser 10 el otro número, ¿no? Está repetido el uno ¿Cuál? ahí, abajo en la Aquí. escala. Sí, es Está cierto. repetido. Eso es 10. Sí, cierto. Debería ir el 10 para que continúe, ¿no? Muy bien, entonces buena observación. Bueno, pues igual esto es un poco más de realmente, un poco avanzado, ¿sí? Realmente para la evaluación o para el trabajo final, más bien dicho, no, ni siquiera para las tareas voy a tomar en cuenta esto de funnel plot y tampoco metaanálisis muy avanzado, porque sí requiere un poquito de estadística bastante intermedia o avanzada, ¿no? Y sé que muchos de nosotros tal vez tengamos fuertes en otras cosas, ¿sí? Para el trabajo final, sí vamos a hacer mucho análisis críticos de trabajo, ¿sí? Que me parece más adecuado para que ustedes tengan experiencia de cómo ser un evaluador de trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Así que bueno, pues le voy a dejar un breve tiempo para que puedan realizar las tareas, ¿sí? En este momento están desbloqueadas todas las tareas, de pronto pueden aprovechar para ponerse al día, así que dejo a partir de ahora la modalidad eh, autónoma. Sí, si no tienen ninguna otra pregunta o duda, ¿no? No, así que bueno, pues le agradezco su atención. Cualquier Gracias. detalle me consultan y también La la asistencia. plataforma, en el aula virtual está el link de asistencia. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir para enviarles el link en todo caso.
Yo creo que ya. Pues yo ni he estado en la clase.